Bueno, amados hermanos, vamos a ir a la palabra en el nombre de nuestro Mashiach. Y les invito para que abramos nuestra Biblia de una vez en el libro de los Salmos, capítulo 10. Nos situemos allí. Seguimos hablando acerca de lo que es el ¿qué? El orgullo, ¿no? Esa palabra que se usa hoy tanto en el mundo y la gente se siente orgullosa de su orgullo. Y cada día esto es una tendencia mayor. Es una tendencia que va a ir teniendo más desarrollo. Entonces no se nos debe a nosotros hacer extraño la forma en que el mundo va caminando, a lo que se va enfilando el mundo. Más bien nosotros nos tenemos que preparar y entender que es que ya estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos días, los días de los que habla la Biblia, días finales. Y nosotros no deberíamos sentirnos en ningún momento preocupados o angustiados porque digamos que ya estamos viviendo los tiempos finales. Cuando yo hablo de los tiempos finales, yo no estoy augurando ni diciendo que ya todo se va a acabar y que el mundo se va a acabar mañana. No, ningún momento. De hecho, les tengo una buena noticia. Sí, antes de que todo esto, todo esto que nosotros conocemos pase, vamos a estar 1000 años aquí reinando con el Señor. Entonces todavía nos falta mucho tiempo en esta tierra, ¿no? Entonces, cuando hablo de los tiempos finales, es el tiempo final del gobierno ¿de quién? Del hombre. Ya le quedan a ese gobierno humano muy poco tiempo para que se establezca el reino que nosotros anhelamos y que deseamos, el reino de nuestro Mashiach. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos anhelan ese reino? Todos los días debemos clamar que se haga la voluntad del eterno Dios. Cuando nuestro Mashiach habló acerca de esa oración que muchas veces la gente repite, como decía mi abuela, yo no sé si en otros países se usan estas frases o esos dichos, ¿sí? Repiten como loros mojados, ¿no? Mi abuela decía, usted habla como loro mojado. Y yo nunca entendía qué significaba eso de que habla como loro mojado hasta que un día tuvimos una lorita en la casa. Y cuando empezaba a llover abría las alas y empezaba a hablar y no había nadie que la callara. ¿Sí? Y no sé, esa lora se llamaba dizque pastora. No, así se llamaba así. Pastorita, le decíamos, pastorita, ¿quiere cacao? Y esa lora hablaba, pero no había quien la callara cuando llovía y estaba en el patio y empezaba y abría las alas y empezaba, ¿quiere cacao, pastorita? Y empezaba, y hable, ¿sí? De hecho nos la regalaron. Yo estaba niño y nos la regalaron y yo me sorprendí porque, se los comento aquí, cuando llegó allí, pues a mí me fascinó la lorita y yo era allí y me fui a darle de comer y me la acerqué mucho y me mandó un mordisco, un picotazo y se me prendió del dedo. Yo hice así, me vine con la lora y todo. De hecho aquí tengo la cicatriz en la mano, en el dedo. Entonces, esta lorita decía malas palabras. No, de verdad, decía... Cuando, claro, ya no la regalaron ya resabiada. Y uno, la inocencia de uno. Y de niño, yo me ponía con la Biblia a enseñarle los salmos. Que para que yo no diga, el Señor es mi pastor. Pero no aprendió la bendita lora, ¿no? Ay, Dios santo, ¿no? Como dice por ahí, ¿no? ¿Será que lora vieja no aprende a hablar o qué? O a decir nuevas palabras, bueno, no sé. Pero ahí estaba la aurora y empezaba su escándalo cuando llovía. Entonces, amados hermanos, pues nosotros estamos viviendo un mundo bastante complejo, un mundo bastante difícil y esto es lo que nosotros estamos viendo y nosotros no tenemos que sentir miedo, no tenemos que sentir en ningún momento pánico o susto porque estemos viviendo los últimos tiempos. Nosotros tenemos que de verdad aprender a vivir en la espera del Mesías, que Él vendrá, que nosotros vamos a gobernar con Él, amén, que vamos a estar con Él. ¿Cuántos van a estar con Él gobernando?
Y todos los días tenemos que levantarnos con ese deseo. Y como les estaba comentando, precisamente lo que dice el famoso ¿qué? Padre Nuestro. ¿Sí? Que estaba diciendo yo que la gente repite como ¿qué? Como loro o lora mojada. ¿Sí? Y la gente repite sin sentido. Pero ¿qué dice esto? Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es una petición que un día se va a cumplir. Es una oración que un día se hizo que va a recibir cumplimiento. Es una oración profética. Que se cumpla tu voluntad, que se haga tu voluntad aquí en esta tierra, tal como es hecha en el cielo. Y así como el eterno Dios habla, ordena y manda a sus ángeles, un día también la voz del eterno Dios va a ser ordenada en esta tierra y todos la van a cumplir. Y ese es el anhelo de nosotros, amados hermanos. Durante ese tiempo conocido como el milenio, ese periodo tan especial donde el Mashiach va a estar gobernando al mundo juntamente con nosotros. Las naciones van a ser pastoreadas con vara de hierro, dice la palabra. Y nosotros mismos las vamos a pastorear con vara de hierro. Y aprenderán a vivir bajo la voluntad de Dios por lo menos durante ese tiempo. Y allí probarán las naciones lo que era vivir bajo el gobierno del eterno Dios. Pero nosotros tenemos la oportunidad de vivir bajo ese gobierno ahora. Y vivimos en ese gobierno y en ese reino ahora. Por eso la petición que se hizo, que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo, debe empezar por cada uno de nosotros en nuestra vida. La pregunta es, ¿se está haciendo la voluntad de Dios en nosotros como es hecha en el cielo? Bueno, no me responda a mí, porque ustedes no tienen que responderme a mí. Es delante del eterno Dios. Y todos los días tenemos que nosotros vivir sobre eso, amados hermanos. Entonces, por eso estamos hablando de esto. Para estar avisados, estar apercibidos del tiempo que estamos viviendo. No para pensar en lo peor, sino para estar siempre preparados para lo mejor. Amén. Nosotros no nos preparamos para lo peor, sino ¿para qué? Para lo mejor, porque un día vamos a estar delante de Él. Y ese es el anhelo de nuestro corazón. Libro de los Salmos, capítulo 10, versículo 1 dice: ¿por qué, oh Yahweh, permaneces lejos, oculto en tiempos de angustia? Versículo 2: con orgullo el malvado se enciende contra el vulnerable. Manipulan con esas ideas, con esas ideologías que se inventan. Y sigue diciendo el versículo 3: porque el malvado se alaba en el deseo egoísta de su alma, y el codicioso se bendice a sí mismo, lo cual irrita a Yahweh. Y sigue diciendo el versículo 4: porque el malvado, por la altivez de su rostro, no indaga, y todas sus ideas, todas sus ideologías, todos sus pensamientos, no sé cómo dice su Biblia, ideas, pensamientos, ideologías, hasta planes, no son sino que no hay Elohim. ¿Cómo dice su Biblia? Dice así: porque el malvado, por la altivez de su rostro, no indaga, y todas sus ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿Todas sus qué? Todos sus pensamientos, ¿todos sus qué? Sí, pero todos sus pensamientos, todas sus ideas. ¿Cómo dice su Biblia? Pensamientos, ideas, pensamientos. ¿Sí? Son las ideas. La palabra que aparece allí significa ideas o ideologías, planes. Todo lo que planea, todo lo que idea. Todas esas ideologías, pero por lo general son pensamientos o son ideas que no son buenas. Entonces, son esas ideologías que desarrolla el ser humano. Y precisamente todas esas ideologías van a una sola cosa: a decir y a afirmar y a jurar que no hay Dios. ¿Dice su Biblia así? No hay Dios.
¿Qué es lo que hay en el pensamiento del malvado, del orgulloso, del altivo de rostro? Sus ideas son todas: no hay Dios, no hay Elohim, no hay Dios. Es una negación del eterno Dios. Entonces, lo que vemos aquí, amados hermanos, en el libro de los Salmos, es que todo el planteamiento ideológico, todo ese pensamiento secular que se nos está queriendo vender, todo va permeado de una idea principal, y es la negación del eterno, de Dios. Claro, por eso vemos que todos estos movimientos son contrarios a la naturaleza de Dios. Son contrarios a lo que el eterno Dios ha establecido, porque conllevan en sí mismo la negación de Dios. Y esto los hace a ellos insensatos, los hace a ellos necios, porque también, como dice el libro de los Salmos, que el necio en su corazón, en su pensamiento, continuamente está diciendo: no hay Dios, no hay Dios. Y ese es el problema de todas estas ideologías, que para que ellas puedan tener un sustento y puedan tener un desarrollo, se tienen que basar en la negación propia de Dios. Y por eso usted ve cómo muchas de estas ideologías se burlan del Señor, se burlan de Yeshua. Yo no sé si usted ha visto manifestaciones de este tipo, y muchas de ellas hay un factor común, y es la burla al eterno Dios. Y por eso muchas veces se hacen escenificaciones y se hacen como ciertas parodias acerca de Yeshua, y lo muestran desde otra forma para burlarse de él, y lo hacen como si nada. Exigen respeto. Yo no sé, usted ha visto que son las personas que más respeto exigen, pero no están dispuestas a dar ningún tipo de respeto si no se piensa como ellas. Y eso es lo que nosotros vemos, amados hermanos, una negación. Entonces, el problema del orgullo y el problema que hay en el malvado, y todos esos los planteamientos que hace, todas sus ideas, todos sus planes, tienen como propósito una negación del eterno Dios. Por eso caer nosotros en esas ideologías, en esas ideas, en estas cosas, es apoyar que precisamente no hay Dios. Esto no se trata, amados hermanos, de atacar a X o Y grupo. Esto se trata es de la defensa del eterno Dios. Y nosotros lo que hacemos es defensa de la verdad, defensa de la palabra. Y si para ellos con sus actitudes quieren negar al eterno Dios, pues nosotros lo reafirmamos, y por eso decimos que somos el pueblo de Elohim. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está ese pueblo del eterno Dios? Y no solamente se niega diciendo: no, yo no creo en Dios, porque incluso hasta muchos de ellos dicen creer en Dios. Pero es que los demonios también, ¿qué? Creen. O no dicen que sí, o no dice que sí la Biblia, que ellos creen. Creen, pero por lo menos ellos, ¿qué? Tiemblan, sienten temor de Dios. Esta gente no dice creer en Dios, pero es que no es el Dios de las Sagradas Escrituras, no es el Dios de la Biblia en el que ellos realmente creen. Porque si creyeran el Dios de la Biblia, se arrepentirían de todos sus actos, se arrepentirían de todos sus hechos. Pero simplemente se forman una idea extraña, rara de Dios. Y esa idea extraña, rara, es la que se vuelve el Dios de ellos. Y dicen creer en Dios, pero realmente no hay temor de Dios. Y yo creo, amados hermanos, que allí se ve una actividad peor que la demoníaca. Porque uno dice: los demonios no se han atrevido a tanto. Es que los demonios no han llegado a tal atrevimiento de negar a Dios. Mientras que estas personas y muchos hombres sí han llegado a tocar tal fondo que han actuado peor que los demonios, negando al eterno Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Cuando uno niega al eterno Dios, pues sencillamente ha caído
a un foso, ha caído a un abismo, a una profundidad tal que es peor que un demonio. Ese es el problema, amados hermanos. Y por eso nosotros vemos que el mundo va teniendo un comportamiento que es peor que lo demoníaco. Es algo peor que lo demoníaco. Entonces dice, porque el malvado, por la altivez de su rostro, no indaga. En ningún momento indaga y se cuestiona a sí mismo. No se cuestiona a sí mismo. Cuestiona es a quién, al Creador. Nos debemos indagar es sobre nosotros, no sobre el Creador. Y como no indaga y realmente no está dispuesto a verificar, a mirar, porque no le importa realmente aceptar la existencia del eterno Dios, entonces por eso dice la Biblia, y todas sus ideologías, todos sus pensamientos, todas sus ideas son, no hay Elohim, no hay Dios. Versículo 5. En todo tiempo sus caminos son torcidos y tus decretos, mire lo que dice acá, le son al altivo, mire, le son en todo tiempo sus caminos, el camino de altivo orgulloso, son torcidos y tus decretos le son al orgulloso, le son ¿qué? Demasiado altos e inalcanzables. Mire eso. ¿Dice su Biblia así, no? Bueno, yo le estoy leyendo tal como dice el texto hebreo. Gracias a Dios que podemos tener esa oportunidad, ¿no? El versículo 5, se lo voy a leer para que escuche cómo dice el versículo 5. Literalmente traducido desde el hebreo. Y en todo tiempo el camino del orgulloso, del malvado, en todo tiempo sus caminos son torcidos y tus decretos le son al malvado, al orgulloso, demasiado altos e inalcanzables. Pues, amados hermanos, si hay creyentes, si hay cristianos que dicen que no se pueden cumplir los mandamientos, ¿qué se puede esperar del inconverso y del incrédulo? Si yo he estado con pastores, amados hermanos, que me han dicho, es que nadie puede cumplir los mandamientos. Si hay personas que se supone son creyentes y dicen que no, que los mandamientos son imposibles de cumplirlos, pues cuánto más aquel que está bajo ese orgullo y bajo esa maldad. Para ese, los decretos del eterno Dios son demasiado ¿qué? Altos e inalcanzables. Esa es la diferencia entre los malvados y los justos, porque para nosotros los justos los mandamientos de Dios están ¿qué? Cerca. ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está ¿qué? Cerca de ti está ¿qué? La palabra. ¿En dónde está la palabra? ¿En tu boca? ¿Y en tu corazón? ¿Dónde debe estar? En el corazón y en la boca, dispuestos para hablarlo. Para que no digas, estoy citando Deuteronomio, eso está en Deuteronomio, capítulo 30. Para que no digas en tu corazón, ¿quién podrá traer los mandamientos para nosotros? ¿Quién los podrá traer? Están allí, al alcance de nosotros. Y como lo dijo el apóstol Juan, que sus mandamientos no son gravosos, no son cargosos, no son difíciles. Entonces, cuando una persona dice, no, es que nadie puede cumplir los mandamientos, pues se está comportando como un malvado y un orgulloso, hermanos. Porque para el justo, los mandamientos están ¿qué? Cerca de ti. ¿En dónde? En tu corazón. ¿En dónde están? En tu corazón. El Señor los ha acercado. El Señor ha acercado sus mandamientos a nosotros. Por eso no podemos decir, bueno, pero es que eso está muy lejos. ¿Quién irá por nosotros a traérnoslo? ¿Quién nos podrá bajar hacia nosotros? Pues eso lo hizo el Señor precisamente. El Señor, a través de su obra, nos permitió que los mandamientos del eterno Dios pudieran estar grabados ¿en dónde? En nuestro corazón. Y así se comporta lamentablemente
el mundo. Y así se comporta entonces un malvado, un orgulloso. Y por eso dice, tus decretos son demasiado altos e inalcanzables. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como pueblo del eterno Elohim, nosotros debemos entender muy bien nuestro rol, nuestro llamado y cuál es nuestra identidad. Para el malvado, demasiado altos los decretos. Para nosotros no. Y de eso se trata el testimonio de nosotros, amados hermanos. De eso se trata ser nosotros la sal de esta tierra, la luz de esta tierra. Días atrás yo hice un escrito acerca de la sal. Yo no sé si alguno de ustedes lo leyeron. Nosotros somos la sal. Y es que por eso la Biblia dice que el eterno Dios ha trazado un pacto ¿de qué? De sal. Porque es que la sal tiene precisamente esa capacidad. La capacidad que tenía la sal o que tiene la sal es de preservación. ¿Qué es lo que impide la sal? Que las cosas se dañen, se corrompan, se pudran, se dañen, las preserva. Y es decir, nosotros estamos puestos precisamente para preservar. ¿Y para preservar qué? El reino de Dios. Para preservar lo de Dios. Nosotros no podemos permitir, amados hermanos, que las cosas del reino de Dios acá en la tierra se dañen. Porque si nosotros, siendo la sal que está en este mundo, la sal que Dios ha puesto en el mundo, si nosotros perdemos la sustancia de salar, entonces ¿quién va a salar las cosas? ¿Quién las va a preservar? Si nosotros tenemos la capacidad y el conocimiento de preservar las cosas para que no se dañen, para que no se corrompan, y si nosotros mismos terminamos perdiendo esa sustancia, esa capacidad, entonces ¿quién va a hacerlo? No sé si me hago entender. Recuerden lo que dijo el Señor. El Señor precisamente habló esto en el Evangelio del capítulo 5 de Mateo. Él lo dijo, versículo 13, si lo quiere buscar. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? La sal. Nosotros somos la sal. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos los salados. ¿Cuántos salados hay acá? ¿Sí o no? Aquí en Colombia, yo no sé si eso funciona así en otros países. No sé si nuestros hermanos que viven en otros países, pero aquí en Colombia el ser salado es estar muy de malas, que todo le sale mal. Si cuando a una persona le salen las cosas mal, se le dice, no, usted está salado. Pero mire que el concepto hebreo es completamente diferente. Cuando a la gente le va mal, perdió el empleo y le dieron pulgas al perro, y bueno, sí, todo lo malo se dice que está salado. Pero nosotros, en el contexto hebreo, en el contexto bíblico, estar salados es tener la sustancia misma de lo que se espera de nosotros. Por eso mira a la persona que está a su lado, dígale, usted es un salado o una salada. Sí. Nosotros somos salados. Mire lo que el Señor dice, ustedes son la sal. ¿Sí? La sal de la tierra. ¿La sal de qué? De esta tierra. Es decir, que aquí fuimos puestos en esta tierra como ¿qué? Como sal. ¿Cuál es nuestra actividad aquí en esta tierra? Salar. Y dice el Señor, pero si la sal pierde su consistencia, perder la consistencia es que ya no sirve para lo que se supone que debe servir, que es preservar. ¿Con qué será salada? O sea, la tierra, ¿cómo va a ser salada? ¿Cómo va a haber algo que preserve aquí en la tierra? Estamos en un mundo donde todo es corrupción, todo es corruptible, todo tiende a la descomposición. Y el Señor nos pone a nosotros para que aquí en la tierra nosotros seamos los que preservemos. Pero si nosotros perdemos la consistencia, entonces
¿qué esperanza queda? Para nada, dice el Señor, queda sirviendo si pierde su consistencia. Para nada queda sirviendo. Y es tanto el valor de la sal, o era tanto el valor de la sal en aquel entonces, en la antigüedad, que precisamente la Biblia nos enseña que todos los sacrificios se debían salar. Todo sacrificio que se presentaba a un altar debía ir acompañado de sal. Y a eso es lo que se le llama el pacto de sal. En el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, precisamente lo dice. Dice, salarás con sal. 2:13. Hay algunas Biblias que dicen, leo yo, que dice, sazonarás. Sí, vi que decía, sazonarás con sal. No, ahí no está hablando de sazonar porque no es preparación de ningún alimento. Son sacrificios que se presentan. Literalmente el texto hebreo dice, salarás con sal. ¿Qué significa salarás con sal en el contexto hebreo? Ciertamente con sal lo harás. ¿Sí? Esa redundancia, salarás con sal, en el contexto hebreo no son redundancias, sino ciertamente con sal, o ciertamente salarás toda ofrenda que presentes. O sea, nosotros somos la ofrenda del Señor. Y nunca podía faltar, ¿qué? La sal. Y si nosotros somos la ofrenda del eterno Dios, pues nunca puede faltar en nosotros la sal. Toda tu ofrenda, toda ofrenda tuya, la presentarás ¿con qué? Con sal. Y eso lo vuelve a repetir en Números capítulo 18. Versículo 19. Números 18, 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten, de las cosas ¿qué? Santas, de todo lo que, lo santo, que los hijos de Israel presenten a Yahweh, te las doy a ti, a tus hijos, a tus hijas contigo, por estatuto eterno. Es pacto de sal, eterno delante de Yahweh para ti, para toda y para tu simiente contigo, que es lo que el Señor le está diciendo allí al sacerdote que entrega todos estos sacrificios que iban acompañados de sal, precisamente para que estuvieran delante del eterno Dios. Pero lo más impresionante de esto, y es que esto no sea impresionante, lo de los sacrificios, porque de verdad el sacrificio precisamente a nosotros se nos pide que nos estemos presentando como ¿qué? Como un sacrificio ¿qué? Vivo y agradable delante del Señor. Y como somos ofrenda y como somos sacrificio delante de Dios, pues nosotros debemos estar siempre salados. Pruébese a ver si está salado o no. ¿Sí? Debemos siempre presentarnos así, entendiendo que somos los que estamos para ayudar a preservar, y sobre todo las cosas de ¿qué? Del reino, porque eran las cosas que se presentaban con sal. ¿Las cosas qué? Santas. Por eso usted ve muchos altares, amados hermanos, pervirtiéndose, corrompiéndose. Se perdió la sal, porque la sal era usada precisamente para los sacrificios y para preservar todas las cosas y presentar delante de Él todas las cosas que santas. Nosotros somos los responsables de hacer permanecer santo todo lo que es santo, porque nosotros somos los que tenemos la tarea de preservar. Si se corrompe no es por culpa de Dios, es porque porque perdimos la consistencia. Nosotros no podemos perder nuestra consistencia, que por agradar al mundo, que por seguir las ideologías, que por adaptarnos y conformarnos a las cosas de este mundo, entonces vamos a perder nuestra consistencia. No, amados hermanos, nosotros debemos permanecer en esto. Y antes de ir al otro texto, en estos días me pasó algo. Uno de los vecinos, ustedes saben que yo vivo con mi esposa y mi hija. Nosotros nos fuimos a vivir fuera de la ciudad de Cali. Vivimos en una vereda y nos dio por esa aventura de irnos a vivir a una vereda.
Y allí en esa vereda pues hemos aprendido a vivir muy diferente a lo que uno vive en la ciudad, porque uno aquí en la ciudad tiene como todas las comodidades, mientras que en una vereda es difícil, porque para empezar por allá no hay acueductos, no hay servicio alcantarillado, las carreteras. Para nosotros poder llegar a nuestra casa tenemos que más o menos, cuando ya dejamos la parte de la ciudad como tal, 4 kilómetros destapados, ¿sí? Y nos ha tocado hacer una cantidad de cosas. Y la carretera que ya lleva, que va pues hacia nuestra vereda específicamente, pues ha sido una carretera pues un poco compleja, difícil en tiempos de invierno, todo esto. Y el año pasado se nos presentaron unos incendios por allá, que tal vez ustedes se dieron cuenta. Entonces entró un carro pequeño de los bomberos pues para ayudar a atender allá eso, pero eso no dio abasto. Entonces dijeron, no, tenemos que mandar un carro grande, pero para allá pues la carretera es un poco difícil. Y mandaron pues un camión de bomberos, y en el momento que lo mandaron, él atravesó por un puente artesanal que nosotros tenemos allá. Y obviamente el peso de un camión de esos pues lo dejó averiado, pero era necesario. Y el camión entró y salió con mucha dificultad, pero muchísima. Y el puente quedó averiado. Y empezó a dañarse, y entonces empezó a angostarse. Y un día, entonces mi esposa empezó a decirme, no, yo no vuelvo a manejar el carro porque a mí me da miedo pasar el puente. El carro, si usted no va conmigo y todo esto. Y un día una vecina puso un video del puente, dijo, el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? ¿No? Así pues, sí, como, claro, y empezó a haber una angustia. Y casi siempre la respuesta gubernamental para todas esas cosas, por ejemplo, hicimos una solicitud, y la respuesta a la solicitud que hicimos es que todo eso era una vía privada. Y como era una vía privada, pues no se podían dar fondos, pero una vía privada, pero aquí estamos una cantidad de personas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y un día le dije a mi esposa, bueno, me va a tocar a mí, pues de alguna manera empezar a liderar esto, porque si no, muchas ideas, pero no llegamos a nada. Entonces desarrollé allí una idea, vamos a hacer esto y empezamos. Y les dije a los vecinos a través del chat, vamos a empezar a hacer esto. Y fuimos haciéndolo, y ya la semana anterior terminamos el puente. Entonces uno de mis vecinos me dijo, don Carlos me llamó, me dijo, don Carlos, es que estamos pensando pues hacer un almuerzo, una comida, porque estamos contentos, o sea, como los vecinos y todo, y pues especialmente con usted que se puso ahí al frente y estuvo allí en todo, ¿sí? Porque yo dije, alguien se tiene que personar, alguien tiene que ejecutar, porque si no se ejecuta, no se hace nada. Para eso es el nivel ejecutivo, ¿no? Para ejecutar, para hacer. Entonces dijeron, pues, pero el problema, don Carlos, es que un vecino dijo, listo, no hay problema, yo pongo el marrano. Sí, un marrano, ¿sí? Entonces me dijo, pero pues nosotros sabemos que usted no come marrano, ni su familia. Mire eso, nosotros sabemos que usted no lo come, pero entonces queremos saber si usted sí participaría con nosotros, porque pues es un agradecimiento entre todos y pues usted, pero pues para usted, su esposa y su hija les vamos a hacer sancocho de gallina, ¿ese sí lo comen? Entonces mire, amados hermanos, eso es entender, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Alguien podrá decir, uy, pero allá los demás van a comer marrano, usted se va a reunir con unos pecadores. Poco a poco ellos han ido viendo y entendiendo. Mire, ellos entienden, yo no como cerdo, mi esposa tampoco, mi hija tampoco. A ellos tres especialmente el sancocho de gallina. Y yo le dije, claro, vecino, no hay problema. Porque esas son oportunidades que siempre tengo yo, ¿para qué? Para hablarles y predicarles y enseñarles. No solamente de boca, sino con mi ejemplo. Entonces, amados hermanos, es como el Señor que estuvo con un
sí, fariseo y todo. ¿Qué decían? Si supiera quién es la que está allí, quién es ese hombre o quién es esa mujer, si supiera. Claro, es que nosotros tenemos, yo no estoy diciendo que yo me voy a ir a estar con ellos, a participar de todas sus actividades. Lo quieren hacer como un momento especial y de hecho ese día pues vamos a hacer algo allí y los voy a invitar para que demos gracias al eterno Dios, porque es todo por Él, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, que estamos en este mundo, nosotros no podemos perder nuestra identidad, no que por pertenecer a algo, entonces yo venda mis principios y deje mi identidad. Ellos empezarán a reconocerlo, por lo menos hay un reconocimiento. Y yo allá no soy el pastor. Para todos ellos yo soy Don Carlos, porque todos me dicen así, Don Carlos. Yo no soy el pastor, porque alguien dirá, no, pues para usted fácil acá porque el pastor, no, soy Carlos allá. Y estamos allí y me reúno con ellos y hablamos con ellos y tengo la oportunidad cada vez que puedo de compartirles la palabra, de compartirles el evangelio. De hecho, hay uno que otro que me dice pastor, de entre ellos, ¿sí? Hay uno que siempre, sí me saluda, ¿qué más, pastor? Voy pasando yo, ¿qué más, pastor? Bendiciones. Siempre, pastor, ¿cómo está? Y me buscan, me piden consejos, una cosa, otra. Y de eso se trata, amados hermanos. Nosotros somos la sal. La sal no puede perder su consistencia. Y mire que en cosas tan pequeñas, podríamos llamar, entre comillas, pequeñas, pero que ya tienen eso. Y venir, acercarse a uno, a hablar con uno y decirle, mire, sabemos que usted no come el cerdo, usted ni su esposa ni su hija, sí, pero entonces sí lo podemos hacer si le invitamos y le hacemos a ustedes, específicamente a ustedes, un sancocho de gallina para usted, porque es que queremos que estén ustedes. Entonces poco a poco ellos van a ir aprendiendo. Yo sé que en el nombre del Señor, obviamente uno echa ¿qué? La palabra, pero sin perder ¿qué? La esencia. Cuando me dijo lo del Sabbat, ¿sí? Dijo Sabbat, eso, lo del Sabbat, no, Shabbat, ¿sí? ¿Sí? Eso. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, eso es lo que nosotros debemos entender, porque eso se trata del reino. Mire lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Mis vecinos saben que yo no bebo, es decir, no me embriago, ¿sí? Cuando están así o algo así, no, ¿verdad, don Carlos? No, de hecho, a veces paso y pueden tener una cerveza y ¿sabe qué hacen? Hacen, ¿cómo está, don Carlos? No, por respeto, ¿sí? ¿Cómo está? Le provoca una gaseosita, un juguito. Agüita está bien, ¿sí? Dice segundo libro de Crónicas 13:5. ¿Acaso no saben que Yahweh, el Elohim de Israel, dijo a David, el reino sobre Israel eternamente a él y a sus hijos? Dio, vuelvo y lo leo. ¿Acaso no saben que Yahweh, el Elohim de Israel, dio a David el reino sobre Israel eternamente a él y a sus hijos por pacto de qué? ¿De sal? ¿Sí lo dice su Biblia? Por pacto de sal. Por pacto de sal, literalmente dice. En todas las Biblias creo que en la mayoría dice de sal, ¿cierto? Pacto de sal. El reino de David, que es el reino de ¿qué? ¿Qué significa David? Amado. El reino de David, que es el reino de ¿qué? Del amado. Por eso el tabernáculo de David va a ser restaurado. El tabernáculo del amado va a ser restaurado y es Yeshua, nuestro Mashiach, quien va a estar ahí gobernando. Y dice que ese reino fue constituido por pacto de ¿qué? De sal. Es pacto de sal. De esa manera el reino no será corrompido.
De esa manera el reino permanecerá preservado, no perderá su consistencia. Y esa sal somos nosotros, amados hermanos. Cuando el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra, es decir, que nosotros somos los que preservamos el reino que fue prometido a través de David. Por eso nosotros reinaremos con el Señor como un reino ¿de qué? De sacerdotes. Porque la sal tenía que ver con los sacrificios y con el reino. Y nosotros somos esa sal. Usted y yo somos los que ayudamos a preservarlo todo, todo lo santo. Lo santo no perderá su santidad. Lo santo no se corromperá mientras que nosotros no perdamos la consistencia de lo que somos. Y mientras más del Señor tengamos y mientras más tengamos de su palabra, mientras vivamos más de sus mandamientos, pues más salados seremos, mayor consistencia de sal tendremos. Amén, iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces vivimos en un tiempo definitivo. Por eso regresemos nuevamente al libro de los Salmos, el capítulo 10. Por eso en el versículo 5, el orgulloso, el malvado, Salmos 10, versículo 5, el orgulloso, el malvado, en todo tiempo sus caminos son torcidos, todo tiempo. Por tanto, si para el orgulloso sus caminos son torcidos en todo tiempo, para el justo que vive conforme a la voluntad del eterno Dios, sus caminos deben ser ¿qué? Rectos, derechos. Y mire lo que dice el salmista David: y tus decretos, los decretos del eterno Dios, dice que le son al orgulloso, al altivo, le son demasiado altos e inalcanzables. Para nosotros no, porque nosotros vivimos en el reino. Y como nosotros vivimos en el reino y somos parte del reino, pues el reino está establecido sobre los decretos de Dios, y para nosotros sus decretos no son extraños, no son inalcanzables, ni están lejos de nosotros. Sus decretos están cerca. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti, allí cerca. Y mire lo que dice, él sigue diciendo el versículo 5, tremendo esto. Dice: para el orgulloso, para el altivo, para el malvado, en todo tiempo sus caminos son torcidos y tus decretos les son demasiado altos e inalcanzables. Y, escuche bien, a los que se le oponen les resopla. A los que se le oponen les resopla. ¿Qué significa eso? El malvado, el orgulloso, cuando ve que alguien se le opone, inmediatamente le quiere enviar bufidos, ¿no? Resoplos. ¿Y así no actúa el mundo? ¿Así no actúan ellos? No actúan con ira, con indignación, resoplan. Cuando uno se opone a todas esas ideologías, inmediatamente no están respirándole a uno en la nuca, no le están respirando encima para que uno cambie su posición, porque así es el malvado, así es el orgulloso. Y a los que se le oponen a esas ideas, a esos planteamientos, a esas ideologías, el malvado, el orgulloso, les resopla. Y eso es lo que hace el mundo. El mundo lo tenemos ahí encima, resoplándonos. Ahí encima, soplándonos, ahí encima, está encima de nosotros y quiere estar encima de nosotros, encima de nuestra nuca, para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, para que nosotros cambiemos nuestros pensamientos, nuestros planes y seamos conforme al mundo. Pero por más que resople el mundo, pues nosotros no vamos a cambiar. Amén. Porque nosotros somos sal. Y mientras la sal no pierda su consistencia, no hay problema. El problema es que empecemos a perder la consistencia. Porque si nosotros, siendo la sal, perdemos la consistencia, entonces lo santo se va a corromper. El reino se va a corromper. Porque el Señor ha trazado un pacto de sal
Y ese pacto tiene que ver con nosotros. Por eso cuando el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra, está diciendo quiénes somos nosotros. Nosotros somos su reino. Somos el reino del Señor. Amén. Somos el reino del Señor. ¿Cuántos hacen parte del reino del Señor? ¿Cuántos son del reino del Señor? ¿Sí somos de su reino? ¿Sí se ven dentro de ese reino ustedes? Esa es nuestra identidad. No perdemos identidad. Donde quiera que estemos, con nuestros vecinos, en el trabajo, en el colegio, donde quiera que estemos, no debemos perder nuestra identidad nunca. Siempre dese su lugar. Eso yo lo entendí desde jovencito. Darme siempre el lugar. Y a donde el Señor me ha puesto, amados hermanos, he tratado siempre de tener la misma consistencia, esa identidad. Y obviamente esa identidad va creciendo cada día más. La identidad que hoy yo tengo con el reino del Señor es mucho mayor que la que tenía hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Pero he tratado siempre de tener esa identidad. Y esa identidad lo que hace es que se preserven las cosas santas para el Señor. Y lo primero que se preserva para el Señor es nuestra vida, que es una vida que ha sido llamada a santidad. ¿O no? ¿O no dice la palabra sean santos? ¿O el Señor no lo dijo? Sean santos, ¿como quién? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Sean santos, Yeshua lo dijo. Sean santos como su Padre que está en los cielos es santo. Wow. ¿Como quién? ¿Como quién? Como el Padre. Mire que ni siquiera Yeshua dijo, sean santos como yo. Como su Padre. Es como el Padre. Sí, esa es la santidad a la que nosotros tenemos que llegar. Y cuando nosotros mantenemos nuestra consistencia como sal, pues vamos a permanecer en nuestra identidad. Nuestra identidad no se va a corromper. Nuestra identidad es del reino de Dios. Y pertenecemos al reino de Dios. Y por eso en un reino hay decretos de un rey. Un reino se maneja por los decretos de un rey, ¿o no? Sí. Son los decretos del rey. En eso se caracteriza un reino. Y por tanto, para el mundo, los decretos de nuestro rey son altos e inalcanzables, mientras que para nosotros están cerca y no son una carga, son un deleite. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Esa es la identidad de reino. Nosotros debemos tener identidad de reino. Todos los días cuando usted se levante, levántese como un ciudadano del reino. Esto no es actitud positiva que yo le estoy metiendo a usted. Ay, soy del reino, soy del reino. No, es la realidad. Somos del reino. Pertenecemos al reino. ¿Que estamos en esta tierra? Sí. Estamos en esta tierra, sí. ¿Estamos en este mundo? Sí, pero no somos del mundo, porque pertenecemos al reino glorioso de nuestro Señor. Versículo 6. Y él dice, el malvado orgulloso, el orgulloso lleno de maldad, dice, y él dice en su corazón, es decir, en su pensamiento, ¿no? Recuerden que el corazón es ¿qué? El pensamiento. Y él dice en su corazón, nunca se me hará tambalear. De generación a generación nunca tendré mal. Tremendo eso. Mire lo que piensa el orgulloso. Nunca se me hará tambalear y de generación a generación nunca tendré mal. Están tan convencidos de sus ideologías, de sus ideas, de sus planes, de sus cosas, que cada día se sienten más firmes y con mayor poder. Y piensan esto, nunca se me hará tambalear, nunca voy a tambalear. Por eso el orgullo, por eso cada día se sienten más y más y más ¿qué? Orgullosos. Y se afirman más en su orgullo y mucho más y más. Porque piensan erradamente que no, que nada los podrá mover. Están engañados en sí mismos, lamentablemente. Así está el mundo. Su boca, versículo 7, está llena de maldición.
la boca del orgulloso. Está llena de maldición, engaños y fraude. Debajo de su lengua hay agravio e iniquidad. Mire esto. Su boca está llena ¿de qué? De maldición, engaños y fraude. Siempre eso es lo que sale de la boca de todas estas ideas, de todos estos planes, de todas estas ideologías. Están basadas en el engaño, en el fraude que solamente lleva a la maldición, amados hermanos. ¿Recuerden qué es la maldición? ¿Qué es la maldición? Es estar por fuera de la adopción. Ser benditos es ser adoptados y ser malditos es quedar por fuera de la adopción. Por eso el Señor dijo, hablando de aquel tiempo donde Él va a juzgar todas las cosas, a los de la derecha les dirá, vengan, benditos de mi Padre y hereden. Y a los de la izquierda, ¿qué les dirá? Apártense de mí, malditos. Fuera, no los conozco. Al fuego eterno. Ustedes no tienen parte conmigo. Por eso son malditos. ¿Por qué? Porque no van a ser reconocidos como hijos de Dios. Porque no lo son. ¿Son hijos de quién? Del diablo. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que son hijos del diablo? Porque nosotros lo queremos decir. Porque el mismo Yeshua lo enseñó, diciéndoles a todos los religiosos, ustedes son hijos del diablo porque las obras de su padre el diablo hacen. Cuando una persona se constituye en hijo del diablo, cuando hace las obras de Satanás. ¿Cuándo nos constituimos en hijos de Dios? Cuando hacemos las obras del Padre. Si nosotros hacemos las obras del Padre, somos constituidos hijos de Dios. Por eso dice, su boca está llena de maldición. Hablan como personas que no son hijos de Dios. Hablan como personas que no son legales delante de Dios. Y por eso hablan con engaños y con fraude. Y dice, y debajo de su lengua hay agravio e iniquidad. Por eso usted escucha que todo lo que hablan es un agravio tras agravio en contra de ¿quién? Del eterno Dios. Es una burla lo que está haciendo el mundo, amados hermanos. Uno se queda de verdad aterrado. Ya no hay temor, el mínimo, ya no hay ni siquiera vergüenza o respeto, ¿no? Y vuelvo y digo, y son las personas que exigen más respeto, pero son las que menos están dispuestas a respetar si nosotros no pensamos como ellos. Están dispuestos a respetar siempre y cuando pensemos igual. Versículo 8, el orgulloso se sienta esperando emboscar poblaciones. Ojo con esto. Mire esto. Mire lo que hace el orgullo. Se sienta esperando emboscar poblaciones. En guaridas mata al inocente. Wow. Sus ojos se mantienen espiando al indefenso. Se lo repito. Versículo 8. Se sienta esperando emboscar poblaciones. ¿No es lo que hacen hoy todas estas ideologías? No van emboscando a las naciones, a los pueblos. Los van emboscando hasta que vuelven esto una cuestión pública, una cuestión política. Y las políticas públicas de las naciones se van convirtiendo en armas para favor de ellos. Eso es lo que uno ve. Las políticas de las organizaciones mundiales van hacia eso. Y por eso dice, se sienta esperando emboscar poblaciones, que es lo que vemos hoy. En guaridas mata al inocente, el orgulloso. En guaridas mata ¿a quién? Al inocente. Sus ojos se mantienen espiando al indefenso. Es decir, que siempre van como si fuera una presa. ¿Quién? El indefenso, el inocente. Todas estas ideologías por eso van presentadas primeramente a nuestros hijos. Por eso los quieren adoctrinar a ellos, a los niños.
Les llevan ese adoctrinamiento y lo hacen a todos los niveles. Usted ve por la internet, allí, en la televisión está, en la educación está, y cada día se van metiendo más y más y más. Por eso nosotros tenemos que ser muy selectivos. Tenemos que mirar y ver qué es lo que están viendo nuestros hijos y en dónde están siendo educados nuestros hijos. Hace 8 días, la semana pasada, tuvimos la oportunidad en este lugar de tener aquí unos grados simbólicos de nuestros muchachos que han estudiado con la comunidad homeschool aquí. Y de verdad fue muy importante. Y verlos a ellos, y muchos de los que estuvieron en esta graduación pertenecen a la congregación. Y varios de ellos son servidores de la congregación. Y le doy yo gracias al eterno Dios por eso. Porque aún tenemos que mirar y somos responsables de la educación que les estamos dando a nuestros hijos. A dónde los estamos enviando, en qué los estamos dejando a ellos, a qué los estamos exponiendo. Y yo le doy gracias al eterno Dios por esto. Gracias a Dios por personas como nuestros hermanos Edwin Gutiérrez, como Laura, su esposa, Laura Omaña, como Maribel Omaña, que se han esforzado por desarrollar una comunidad que les dé a ellos la formación educativa, pero sin violar el principio moral que es tan importante y el principio de fe. Y nosotros tenemos que propender por eso, amados hermanos, porque somos uno. Es que las cosas son complejas, difíciles. A veces el problema es que tomamos las cosas como tan a la ligera y pensamos que en el mundo no está pasando nada. Pero nosotros tenemos que estar advertidos. Los que están inadvertidos son los que están allá afuera. Para eso nosotros tenemos el Espíritu del Señor, con el cual podemos anticiparnos a toda esa andanada y a todo ese oleaje tan terrible que el mundo quiere traer en contra de nosotros. Pero si nosotros nos preparamos, pueden pasar carros y carrozas, como decían los abuelos, pero no habrá nada. Y como dice la palabra, vendrán contra ti y caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. No van a tocar nuestra vida, ni la casa de nosotros, ni la de nuestra familia, y mucho menos a nuestros hijos. En el nombre del Señor. Y dice versículo 9, acecha en la guarida como lo hace un león en su cueva. Mire esto, como lo hace un león en su cueva, acecha allí en la guarida, dice. Y sigue diciendo, acecha en la guarida como lo hace un león en su cueva, acecha para atrapar, ¿a quién? Al vulnerable, queriendo apresar al vulnerable, enredándolo en su red. Vuelvo y lo leo. Acecha en la guarida el orgulloso, como lo hace un león en su cueva. O sea que está listo ¿a qué? A atacar. Acecha para atrapar al vulnerable, queriendo apresar al vulnerable, enredándolo en su red. Se encoge, se agazapa y hace caer a los indefensos en sus fuertes garras. Hacia eso van todas las ideologías, en contra de los más vulnerables y en contra de los indefensos. Se encoge, se agazapa y hace caer a los indefensos en sus fuertes garras. Dice en su corazón, Eloah se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca más lo verán. Mire lo que piensa el orgulloso respecto a los vulnerables, respecto a los indefensos. Eloah, ¿quién es Eloah? Dios, Eloah. Es la forma singular de Elohim. Elohim es el plural, Eloah es el singular, Eloah, Dios. ¿Qué piensa? No, ya Dios se olvidó de ellos. ¿De quiénes? De los indefensos. ¿De quiénes? De los inocentes, de los vulnerables. Se ha olvidado, se ha escondido y nunca más lo verán. No verán a Dios. Pero nosotros tenemos promesa que nosotros le veremos cara a cara.
porque esa es la esperanza que nosotros tenemos, que el día de mañana veremos cara a cara, como un espejo completamente reluciente. Y dice acá, por eso dice el salmista, levántate, oh Yahweh, oh Eloah, alza tu mano y no te olvides de los vulnerables, de los humildes. Ahí puede traducir vulnerables o humildes. De los vulnerables, de los humildes. Por eso, como el orgulloso, el malvado dice en su corazón, Eloah, Dios se ha olvidado. Se ha escondido su rostro. Ellos no lo verán, los indefensos, los vulnerables no lo van a ver porque se les ha escondido. Por eso el salmista dice, levántate, oh Yahweh, oh Eloah, oh Dios, alza tu mano y no te olvides de los vulnerables, de los humildes. Porque así nos quiere ver el mundo, como vulnerables. Pero nosotros estamos bajo el poder de Dios. ¿Por qué el malvado se atreve a irritar a Elohim? Porque en su corazón dice, no le daré cuentas. Wow. ¿Por qué el malvado se atreve a irritar a Elohim, el malvado orgulloso? Porque en su corazón dice, no le daré cuentas. Yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Por eso es que para el hombre es más fácil negar al eterno Dios. En eso se basa el ateísmo. La negación de Dios se basa en que no tenga que enfrentar a Dios. Entonces es como calmar ¿qué? Conciencia. Lo niego, al negarlo calmo mi conciencia de saber, o por lo menos me autoconvenzo que no hay Dios y por tanto no tengo que darle cuentas a nadie. Entonces, como no le tengo que dar cuentas a nadie, pues yo puedo obrar como yo quiero. Entonces yo puedo hacer como a mí me plazca. No tengo que seguir ninguna normas, no tengo que seguir ningunos decretos, ningunas leyes. Yo hago mis propias leyes. Entonces, el problema del ateísmo es un problema moral. En realidad, para el ateo sale más económico negar a Dios, porque de esa manera piensa que no tendrá que dar cuentas, que aceptar que hay Dios, y al aceptar que hay Dios, pues tendría que someterse a Él. Entonces, por economía de la conciencia, prefiere decir, no hay Dios, para supuestamente no tener que dar cuentas. Lo que no saben es que el día de mañana, todos, sin excepción, dice la palabra, como lo dice el apóstol, porque todos, dice el apóstol Pablo, todos compareceremos, ¿dónde? Ante el tribunal del Mashiach. ¿Cuántos van a comparecer ante el tribunal? Todos. Entonces, voy a usar una palabra que espero que no sea ofensiva. Estas ideologías y estos pensamientos ateos son un engañabobos. Les hacen engañar, pensar que con eso ya eliminan a Dios y lucharon toda su vida por eliminar a Dios y el día de mañana se van a tener que enfrentar ante el tribunal del Mashiach. Qué sorpresa tan tremenda que se van a tener que llevar. Mientras que nosotros, gloria al Señor, nos preparamos todo este tiempo, toda nuestra vida, precisamente para poder comparecer y poder estar, como dijo el mismo Mashiach, con la frente en alto. Por eso el justo no será condenado en el día del juicio, dice la palabra. Entonces ellos están en esto. No tendré que dar cuentas. Sin embargo, tú, dice la palabra allí en el versículo 14, rápidamente dice, sin embargo tú lo ves porque observas el agravio y la aflicción que provoca el orgulloso. Y tú le darás su merecido con tu mano. Wow. A ti se acoge el indefenso. Tú eres el defensor del huérfano. El mundo nos ve a nosotros como ¿qué?
como huérfanos, como que no hay nadie que nos defienda. Nosotros sí tenemos defensor. Quebranta el brazo del malvado y del mal. Persigue su maldad hasta que no sea hallada más. Yahweh es rey eternamente y para siempre, y las naciones que ocupaban su tierra han perecido. Yahweh, tú has oído el deseo de los humildes, animas su corazón y le prestas atención para hacerle justicia al huérfano y al oprimido, para que el mortal de la tierra no vuelva a causar opresión. Tremendo salmo. En la medida que nosotros estudiamos los salmos, amados hermanos, descubrimos un mundo tremendo de profecía que están detrás de los salmos. Así que, por eso es mejor estar en las manos, amados hermanos, del Dios viviente, reposando en Él, en el hueco de su mano, y no que el día de mañana su mano termine destruyéndonos. ¿Cómo vamos a estar? ¿Descansando en el hueco de su mano o que su mano nos termine destruyendo? Por eso dice allí, Él es el defensor, quebranta el brazo del malvado y del mal, persigue su maldad hasta que no sea hallado más. Yahweh es rey eternamente y para siempre. Las naciones que ocupaban su tierra han perecido. Sin embargo, en el versículo 14 dice, tú lo ves todo, porque observas el agravio y la aflicción que provoca el orgullo. Y tú le darás su merecido. ¿Con qué? Con tu mano. Hay dos formas de estar en la mano del Señor: siendo defendidos por Él o recibiendo el merecido. ¿Cómo quiere usted estar en la mano del Señor? ¿Defendido o recibiendo su merecido delante de Dios? Eso dependerá de cada uno de nosotros. Si permanecemos consistentes en el Señor, sin perder nuestra consistencia como sal, para que lo santo no se corrompa. Lo santo, tóquese. Usted lo santo. Lo santo, ¿para qué era que se usaba la sal? ¿Para preservar qué? Lo santo, las cosas ¿qué? Santas. Usted lo santo. Presérvese para el Señor. Presérvese y será parte del pacto de reino. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Coloquémonos de pies, por favor, en el nombre del Señor.